Una, dos y tres. Bueno, hoy es un día, la verdad, yo les comento muy pequeñito lo que voy a decir, ¿no? Hoy es 8 de marzo. Eh, Hay que decir algo en términos generales, que nosotros las mujeres, las condiciones laborales no han sido, a lo largo de toda la historia, siempre han sido muy precarias. Inclusive me pareció, en ese tiempo yo estaba allá, sacar una ley del 50-50, como se le llamó, del 50-50. Y fíjese que ni aún así las mujeres han logrado ese, por decirlo menos, ese escaño de ese mitad y mitad. Me parece tan tenaz. A mí, eso despertó muchos comentarios cuando salió esa ley. Y fíjese, tanto se lo comenté la semana pasada con relación al voto que fue durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Inclusive en ética, ustedes cuando vean ética en sexto semestre, eh, que uno recurre a Couto, uno recurre a Osorio, que son personas que hablaron sobre los mandamientos del abogado, y ellos eran profundamente, eh, a ver, quiero decir una palabra que no suene tan feo, voy a decirlo de otra manera, y ustedes imaginan lo que yo quiero decir. Dijeron que el secreto profesional del abogado era tan delicado que ni siquiera a la esposa en la cama se le debía decir. Se podrán ustedes imaginar. Entonces, la verdad, ese origen es delicado. Murieron muchísimas mujeres. Murieron por la recta de casi 200 mujeres encerradas, quemadas. Eso ocurrió justamente en el año 1908 en una factoría, una fábrica en los Estados Unidos. Entonces, se podrán decir, se podrán ustedes imaginar, la verdad, pues sí, uno lo recibe, uno lo recibe con mucho beneplácito, pero para mí, yo siempre he dicho que hoy no es un día de celebración, sino un día de conmemoración de los dolores, los sinsabores, y que a la final, en los enfrentamientos, en guerras, en todo, inclusive hasta en la pandemia, ustedes se dieron cuenta que aumentó el nivel de feminicidio en Colombia. Entonces, bienvenido, pues tengo allí el WhatsApp con una inmensa cantidad de mensajes. Yo los recibo con todo mi corazón, pero sí cierto es que la mujer es uno de las minorías, inclusive en la conquista nuestra, en la conquista de América, nuestras indígenas, todo lo que sufrieron, todos los atropellos y violaciones. Eso fue un hervidero, como dicen las páginas amarillas internacionales, esas pobres mujeres, y muy a propósito y de muy mala intención, todo se lo cerraron para que ellas no pudieran salir, no pudieran decir las condiciones tan precarias en las que estaban trabajando en esa fábrica. Pero eso es una verdad que no se podía tapar. Bueno, entonces hoy vamos a salir de esa parte negra, oscura, como dice una canción de Joe Arroyo, precisamente a propósito de, y hablando de nuestras indígenas. Esta es una historia triste, caballero. Lo dice Joe Arroyo en una de sus canciones muy sentidas, donde cuenta la historia, la verdad, de las mujeres en la conquista de América por parte de esas tres famosas carabelas dirigidas por Cristóbal Colón. Bueno, hoy vamos a continuar tocando un poquito de la acción pauliana y un poco más de la acción de simulación. Entonces vamos a rescatar de donde hicimos la diferencia de ambas. Sí, donde hicimos la referencia de ambas. Nosotros habíamos dicho la semana pasada que era menester por ustedes mismos, ¿no? Para que les quede allí, porque este es un fundamento, una semilla muy bonita para ustedes, para todas sus materias, que les quede ese cuestionario con mucho ejercicio de cada uno de sus grupitos, para que les quede para sus monitores
hicieron una labor muy bonita ante mí, en nombre y representación de todos, para que tomáramos esa nota, ¿no? Yo le digo un ejercicio académico, yo no le digo examen. Por mí fuera, yo una vez lo hice en una oportunidad. Al principio, yo no tomé examen, sino que di una nota conforme a la apreciación. Pero necesariamente la institución lo coloca, lo pide, y hay que hacerlo, hay que dar un resultado que en estos tiempos son cuantitativos y cualitativos. Ya llegamos a un acuerdo, se los quiero comentar desde hoy, 8, porque de hoy en 8 días vamos a hacer para el primer grupo esa toma de esa nota, ¿no? De hoy en 8 días. Para el primer grupo. Y el otro grupo quedaría para de mañana en 8. Vamos a hacer, con excepción de otra socialización que ustedes harían de la sentencia, y eso sería el 40%, eso sí nos tomamos los 3 días, 2 días, y el último para hacer un debate, si hay motivo a eso, y para arreglar aquí todos los asuntos del estudiante que se retiró, del estudiante que entró acá, para que todos ese día se vayan, como decía la esposa de Bill Clinton, a arreglar los trapitos sucios en la casa, para que todos se vayan con sus notas y no haya necesidad de activar PQRs contra la institución. ¿Listo? Entonces, haremos todo así para que todo quede tranquilo. Mañana sí hacemos la depuración. Mañana vamos a hacer la depuración con el listado que nos enviaron a final de semana. Y ahí vamos a incluir pues a las personas que recibimos aquí en este grupo. ¿Listo? Bueno. Entonces, la semana pasada nosotros tocamos los requisitos para obligarse, tocamos las clases de consentimiento, tocamos los artículos. El dolo no se puede hablar tanto en civil, en penal. Entonces, vamos entonces a hacer una definición de lo que es la acción de simulación, ¿sí? Vamos a hacer una definición, con eso vamos a partir. Básicamente esta materia es mucho de eso, porque hay muchos tratadistas mexicanos, colombianos, y unos que le dieron mucha impronta a nuestro código. Hay muchas inspiraciones de Italia, de Alemania, de Suiza, como yo se los he dicho, inclusive, disculpen, traído, socavado en aquel tiempo del doctor Arturo Valencia Ceja, que dicho sea de paso, repetirlo de Bojacá. Entonces, nosotros la semana pasada hicimos una diferencia de la acción de simulación con la acción pauliana. Y entonces hoy vamos entonces a adentrarnos en propiamente la acción de simulación. Una definición que ustedes tomen de simulación, la pueden tomar de cualquier tratadista, por ejemplo, a ustedes le preguntan cuál es la definición de derecho, y ustedes pueden dar cualquier definición de derecho, inclusive la suya propia, y se le acepta, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Yo trato de rescatarles a ustedes un resumen de lo legislativo, de lo constitucional, de lo legislativo y de lo jurisprudencial, con el ánimo, pues, por decirlo menos, de coadyuvarles allí. Pero ustedes están en su discrecionalidad de todo ese contenido que yo les tengo y de esa bibliografía recomendada, tomar las definiciones que ustedes quieran. Por eso yo les comentaba que los cuestionarios son muy bonitos, porque de pronto el grupo que está liderado por Mauricio Velandia, por decir un ejemplo, toma una definición de simulación de un tratadista distinto al que yo enfaticé, y de pronto Richard tomó una definición de la que yo traje.
pero por eso es bueno tomar dictado, por eso el énfasis de estas primeras clases siempre es catedrática, con ese ánimo, con el ánimo de que el doctor sea el guía, esa es la palabra, el guía, el orientador, y el estudiante, pues, que está ávido de conocimiento, el estudiante con toda esa bibliografía, por eso se dan bibliografías básicas y también se dan bibliografías auxiliares, también se dan bibliografías online de bibliotecas. Yo tomo mucho de definiciones de la biblioteca francesa y las coloco en español, ¿verdad? Hay personas que les gusta Google, hay personas que les gusta leer y muchas fuentes de bibliotecas, de instituciones, de universidades de aquí de Colombia. Inclusive nosotros tenemos una biblioteca muy buena aquí en la institución. Y bueno, ahí les recomiendo eso. En todo caso, los cuestionarios que se están haciendo, tengan en cuenta que nosotros estamos haciendo una revisión de los cuestionarios que están siendo enviados y a esa responsabilidad que digan, no, profe, usted me hizo una pregunta de un cuestionario que yo no estudié. Entonces, ojo con eso, porque en todas estas semanas estamos en ese proceso. Esta semana saldrán 5 cuestionarios y ya como tarde el día viernes, ya hasta tarde el día viernes para que su monitora, Tatiana, Tatiana, tú estás en clase. A ver, creo que, Tatiana, te lograste como, permito, Tatiana está, sí, aquí está Tati. Eh, Buenos estamos de días, acuerdo, profe. sí, Tati, estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo sobre los cuestionarios para que tengamos el chance todos de estudiarlo, porque digo todos porque yo también los repaso, para que como tarde este viernes sean recibidos y tú me los reenvíes, revisarlos y volverlos a reenviar. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hasta cuándo les vas a dar chance a tus compañeros para que te envíen los cuestionarios? Pues la verdad, los 5 primeros días tenían que habérmelos enviado el viernes, pero pues solo me enviaron 3, los demás no sé. Yo sí les voy a pedir el favor, como yo tengo que corregirlos y revisar ortografía y unificarlos, el viernes a más tardar a las 3 de la tarde. De ahí en adelante no recibo más. Les pido el favor que tengan compromiso con eso y responsabilidad. Solo recibo el viernes hasta las 3 de la tarde. Gracias. Bueno, en ese caso allí sí vale la pena recordar que ahí sí el profe o la profesora ahí sí toma riendas en el asunto por cuanto la elaboración del cuestionario, el envío del cuestionario, la ortografía, la, la manera de cuadrar, e inclusive la manera del envío que tiene que ser en Word, que no pueden ser en preguntas de selección múltiples, configuración, Arial, 12. Yo preferiría que lo envíen en 14 porque hay muchas personas aquí pues que sin que sean jóvenes o que tengan más edad, utilizamos lentes, entonces hagámoslo en 14, no lo hagamos selección múltiple, no se lo envíen en Word y eso también es calificable, porque entonces ya nosotros ahora estamos construyendo ese 60% de un acuerdo que quedamos con ustedes. Ustedes lo peticionaron y yo les di esa respuesta. Eso quedó de acuerdo. Para que todos sepan, quedamos de acuerdo en que no vamos a hacer 2 parciales y un examen final, sino uno solo que recoja el 30 y el 30, que daría el 60%, y el del examen final, que es el de la socialización de la sentencia. Entonces, por favor, ojo con eso, porque yo trabajo con la nota máxima que dio el Ministerio de Educación para no tener inconvenientes. Yo me agarro a eso. Mi autonomía universitaria me lo permite. Entonces yo soy muy en eso, muy ecuánime y con todos trabajo de la misma manera para darles esa calificación cuantitativa y cualitativa. Pero los grupos que no envíen los cuestionarios no tienen esa misma calificación. Se los voy a contar desde ahora, ¿listo? Se los contaría desde ahora. Si ese fue el tiempo que la niña colocó hasta las 3 de la tarde, ¿por qué? Porque yo hasta las 5 estoy dispuesta, hasta las 5.
hasta las 5, académicamente hablando, porque yo laboralmente con la institución por el consultorio jurídico trabajo hasta los sábados. Este fin de semana trabajé hasta ayer, pero ya eso es otra cosa. Con ustedes yo trabajo solamente hasta los viernes, y me tienen en la tarde ahí atenta a través de su, y lo mismo la institución. La institución cuenta para cualquier cuestión con ustedes a través de su monitor hasta el viernes y conmigo de igual manera, hasta las 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces, les recuerdo eso. Entonces, ya se aclaró todo, ya no volvamos a hablar más de eso, ya sabemos que el lunes empieza el examen, el primer grupo, el viernes les comentaré, les repetiré de qué manera es el estilo, de qué manera es, ya no toquemos más eso, dejemos eso así y cuadremos porque tenemos bastante material. Entonces, la definición de la acción de simulación es una acción. Podemos colocar eso que es una acción rescisoria, con SC, rescisoria, que viene de restitución, ¿sí? De restitución, con la que se evita, discúlpeme, con la que se busca evitar, que el deudor, mediante simulación, que esa es la palabra, que esa es una acción, ya lo dijimos, mediante simulación de negocios jurídicos de fraude al acreedor. Vuelvo a repetir para hacer una pregunta pertinente. La acción de simulación es una acción rescisoria, con la que se busca evitar que el deudor, mediante una acción de simulación de negocios jurídicos, defraude al acreedor. Vamos a hacer la pregunta. ¿Ante quién se solicita? ¿Ante quién se solicita para que haga esa declaración? ¿Ante quién? Ante un juez. Ante un juez o una jueza de la República de Colombia. No más. No hay más nada que decir sobre eso. Ante un juez. Hay unos tratadistas, si ustedes lo quieren, apropiénselo. Podría ser otra manera de verla, ¿no? Que hablan de maniobra. Y yo pienso que queda linda esa palabra. Bueno, linda técnicamente hablando, ¿verdad? Jurídicamente hablando, pero es horrible, porque es fraudulenta, es desde todo punto de vista. Es una maniobra. Y acá le ponemos ese adjetivo. Vamos a colocárselo. Maniobra fraudulenta. Es una maniobra fraudulenta que hace el deudor. Esa es una definición más sencillita, ¿no? Más sencillita, que ustedes la pueden encontrar en cualquier tratado de civil o en algún diccionario. Es una maniobra fraudulenta por parte del deudor vamos a hablar el ejemplo más clarito, porque yo sé que aquí muchos tienen carro y moto, ¿sí? Vamos a hablarlo más clarito. Vamos a dejarlo con ese ejemplo, aunque yo se lo di la semana pasada, pero hagámoslo. Vamos a tocar, vamos a escribirlo y que quede allí, para que sigamos avanzando, porque la simulación tiene varias cositas importantes, vamos a decir algo de ellas. ¿Cuál sería el ejemplo más clásico para nosotros? El caso de A, que celebra un contrato de compraventa con B sobre un vehículo. Así, A con B. No le vamos a, bueno, vamos a colocarle un nombre. No con ustedes, porque trata de algo fraudulento y no me gusta colocarlos en esa posición. Vamos a colocarlo con A con B. A y B celebran un contrato de compraventa sobre su vehículo. Pero en realidad no se transfiere el vehículo. Ni hay intención de ello. Así.
pero en realidad no se transfiere el vehículo ni hay intención de ello. Y ustedes que están estudiando leyes, ustedes ven eso de dos maneras. Yo se los dije con la acción pauliana, aquí vamos a verlo con la acción de simulación. Lo podemos ver de dos maneras. Vamos a hacerlo con lo que más nos acerca, con la familia, con un amigo, una amiga. Se utiliza para provocar la insolvencia. Se utiliza para provocar la insolvencia. Voy a hacer un paréntesis, no escriban ahí, que es muy distinto a la insolvencia que se están viendo opacados muchas personas en Colombia como efecto inmediato de la pandemia. Porque incluso a muchas personas se les está descontando de su trabajo, de su sueldo, un porcentaje para estar a favor, que es mejor ceder una partecita de lo que se gana y no perder el trabajo, viéndolo por ese lado, desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, esta figura puede provocar la insolvencia, disculpe, es para provocar la insolvencia, ojo, es para presionar a provocar una insolvencia ante otros, ante los acreedores, por supuesto. O, ahí está la otra parte, o para hacer creer a terceros, ahí está la otra parte, o para hacer creer a terceros que es propietario de un determinado bien, o para hacer creer a terceros que es propietario de un determinado bien. Aquí es importante anotar esto. Por excelencia, esta es la figura, no hablemos más, testaferros. Por excelencia, esta es la figura de los testaferros. Que en Colombia ustedes saben que lo utilizan mucho, pero bastante. Entonces por ejemplo, permítame un momentico, disculpe. Entonces, a ver, lo de la provocar la insolvencia, en el primer caso, vamos a hacerlo con el ejemplo de los papás, con los hijos. En el primer caso, el papá, para evitar que le embarguen su vehículo, se lo traspasa a su hijo. O la mamá, los que tengan carro en la casa, sabe que lo van a embargar y rapidito se lo traspasa al hijo o a la hija, pero no es la intención, ¿vale? Es una sola mera maniobra fraudulenta para evitar quedarse sin su carro. Y se lo traspasa. Terminemos porque tenemos bastante que decir y tenemos bastante material. Sigamos avanzando, ¿sí? Sigamos avanzando porque todo está acá, todo lo de esto yo se lo estoy diciendo, y si nos estamos parando, hagámosle un espacecito para eso. Permítame avanzar porque no hemos dado la idea completa. En el primer caso, cuando hablamos de provocar la insolvencia, porque es que perdemos el hilo. El padre, para evitar que le embarguen su vehículo, se lo traspasa a su hijo. Pero el padre o la madre, o una madrina, o una abuela, o una amiga, un amigo, qué sé yo, la novia, el novio. Aquí estoy hablando del papá o la mamá. Pero el papá o la mamá sigue ejerciendo como propietario de ese vehículo. Entonces ahí se dan cuenta ustedes, ya viene la explicación, porque de esto vienen muchas preguntas. Esto es un espectro muy grande y como voy a dar muchas características de ellas, entonces en cada caso se van dando respuestas a las inquietudes. Si algo queda por fuera, pues se dice, se consulta, se busca. Como se observa, el acto de compra-venta ha sido simulado, pero en realidad no se ha producido la venta. Y en el segundo ejemplo que tocamos, o para hacer que terceros
hacer creer a terceros que es propietario de un determinado bien. En ese segundo caso, aquí lo que se puede ver es que ese mismo papá o esa misma mamá o esa persona de confianza, porque entre otras cosas tiene que ser con una persona de confianza. No vaya a ser que le resulte más cara la cura que la enfermedad. El padre le hace el traspaso del vehículo a su hijo para que éste pueda demostrar la tenencia de una propiedad, por ejemplo, para el que el banco le realice un préstamo. Ese es el caso típico, clásico. No hay más casos clásicos que ese y que el otro que yo les ilustré. Entonces, en el segundo ejemplo, el padre le hace el traspaso del vehículo a su hijo para que éste pueda demostrar la tenencia de una propiedad para que un banco le realice un préstamo. Ojo con lo que vamos a decir. Todas las respuestas están dadas acá, créanme, en este resumen, en esta preparación de este material. En la simulación, el contrato de compraventa o la escritura pública son legales. Yo se los he dicho desde un principio, total, absolutamente. En la simulación, el contrato de compraventa o la escritura pública son legales, puesto que se ha seguido con todos los requisitos y formalidades de la ley. Ustedes saben, la compraventa de un bien inmueble, ya sea con el Fondo Nacional del Ahorro, ya sea con la vivienda, ya sea con cualquiera de las financieras, la BBVA, con cualquiera. Ustedes saben que se tiene un tiempo para llevar a registrar esa escritura. Y ese es un paso muy delicado en Colombia porque muchas personas han perdido sus bienes, sus títulos, porque han dejado de soslayo esa partecita y si se encontraron con un vendedor de mala fe, ya tú sabes. Entonces, en la simulación, el contrato de compraventa o la escritura pública son legales, puesto que se ha seguido con todo, se debe seguir con todos los requisitos y formalidades de ley, pero la voluntad real, ahí es donde está la parte. La voluntad real de las partes, ya lo definimos, ya los explicamos ahorita, y desde ayer, desde la semana pasada, ya los explicamos ahorita, es diferente a la voluntad expresada en el documento. Usted la expresa, está clarito todo, hace todo su proceso, formalidad, entra a la notaría, todo su todo lo hace todo, pero la voluntad es otra. El papá no quiere salir de su bien, sino que él quiere que a su hijo le hagan un préstamo en el banco. Entonces, ante el banco, él se ve que tiene una propiedad, pero esa propiedad no es de él. La voluntad de ellos dos, papá e hijo, vamos a colocarlo así, es para puro maniobra fraudulenta. Y eso se hace, pero por supuesto. Entonces, yo ahorita les traje una, que esa se las voy a leer, les traje precisamente de la sala de casación que tocaron un tema en el año 2009, la sala de casación. Por supuesto que no es un tema penal, porque yo se los he dicho, se los digo y se los recuerdo, que la sala de casación, disculpen, que la Corte Suprema de Justicia tiene 3 salas, porque ella es nuestro máximo tribunal de casación en Colombia, donde Dios nos guarde, no tengamos la necesidad de recurrir hasta allá, ni menos en lo penal. Entonces, eso allá se maneja por expediente. Este expediente es el 000 o 00083. Ellos tocaron un tema, ojo con lo que yo les digo cuando yo les leo una tesis. No significa que esa tesis es todo lo que se está tratando en la clase, sino son que toca aspectos muy sui generis con la explicación que se está dando. Pero como yo sé que a ustedes les gusta investigar, ustedes lo buscan en la plataforma para que lo analicen bien. Entonces yo les voy a leer la tesis sobre un caso de simulación que llegó hasta esa honorable corte constitucional. Vean lo que ellos dicen. Eso les voy a decir con la coma y todo, porque esto no es mío. Esto es un extracto que yo saqué para utilizar la jurisprudencia
porque usted sabe que clase que no se toque jurisprudencia yo la veo como rara, como sospechosa, porque los docentes tenemos que recurrir al marco normativo, sobre todo ustedes porque se están educando en leyes, que es lo constitucional, lo internacional, lo legal, normativo, lo jurisprudencial, lo doctrinal. Yo siempre recurro con ustedes a eso. Y se les digo y les digo la fuente y no es algo inventado. A ver, entonces esta es del 6 de mayo del 2009, el expediente 00083 dijo así: en efecto, para la jurisprudencia, la simulación constituye un negocio jurídico, cuya ya eso lo dimos nosotros, ya esas definiciones fueron dadas desde la semana pasada, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos, de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad. Fíjense aquí lo que es por la realidad y la apariencia de realidad. Esto es la creación de una situación exterior aparente, explicada, pero es la creación de una situación exterior de una realidad reservada, única, prevalente y cierta para las partes. Punto suspensivo ahí, ellos hablan de otra cosa, pero se van a lo que nos interesa. Ellos mismos lo hacen, no yo. Dice, en consecuencia, si de simulación absoluta se trata, interparte, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior, inherente a la situación contractual aparente, y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado. Y en caso de la simulación relativa, es misma realidad precisa entre las partes. La prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente. Entonces, fíjense, aquí dice esto: a este respecto, lo aparente no está llamado a generar efecto alguno entre las partes y frente a terceros. Dentro del marco de circunstancias concretas, se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre estos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente, en el cual por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe, que eso lo tocamos el viernes, con base en la apariencia en perseverancia. Porque figúrese el banco, yo solamente le voy a ilustrar con relación a esto un escenario. Usted en calidad de padre, porque aquí hay muchos que ya tienen hijos y que les case ese ejemplo, aquí hay muchos, incluso ya con 40 años ya tú puedes tener un hijo en condiciones de haber presentado un crédito ante el banco, la BBVA, y resulta que le queda mal. Ajá, y ahí viene lo bueno. Ahí les dejo un espectro de un ejemplo probable del que está tratando aquí la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con ese banco? Que él cree que ese carro es de ese señor, de ese joven, pero le queda mal, porque evidentemente el banco le da el préstamo. Entonces aquí les estoy contando esto, de lo que te está ilustrando la Corte Suprema. Y tú tienes que darte una idea qué ha pasado ahí con todo lo que ustedes han estudiaron este fin de semana, se dio la semana pasada, y lo que les estamos ilustrando ahora, y con esta jurisprudencia. Entonces, fíjense lo que dice: titular aparente en el cual por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones. Jurídicas.
Entonces, vea, estas situaciones, para situaciones, dice de la Corte, es la ley que considera la acción de simulación en demanda civil. El tema que a ustedes les está ocupando ahora, su estudio. Demanda civil. ¿Y lo hace a través de qué? De una demanda de acción de simulación. Y entonces, ¿cuál sería la finalidad? Como lo dijo el señor Windsor la semana pasada y alguien más del curso. Llevarnos nuevamente a hacernos esa pregunta. Y háganla, escríbanla ahí en el libro, en la libreta, en su Word. Háganla. Porque esto es un extracto y de pronto ustedes lo tratan buscando, no lo encuentran fácilmente. Háganla, escríbanla. ¿Cuál es la finalidad de la acción de simulación? ¿Cuál es? Escríbanla. ¿Cuál es la finalidad de la acción de simulación? La finalidad de la acción de simulación, que es una acción rescisoria o revocatoria, como se dijo desde el principio, permite a una persona que se haya afectado por la simulación del contrato o negocio que demande ante un juez o una jueza de la República de Colombia para que éste declare, que también ya lo dijimos la semana pasada y al principio de clase también lo dijimos, para que este juez declare la simulación. Eso es la finalidad. Esta es una pregunta muy bonita que tiene que hacer el grupo que le toca hoy. Muy clara, casta y precisa la pregunta y la respuesta también. Para que este juez o esta jueza de la República declare la simulación y por consiguiente, ¿qué pasa por consiguiente? Va a declarar. Ojo, porque son dos cosas, una principal y otra accesoria, por decirlo menos. El juez va a declarar la simulación, pero ¿qué más? La inexistencia de un contrato o su nulidad. Para que declare la inexistencia de un contrato o su nulidad. Entonces hagamos una pregunta para que quede más clara esa ilustración. ¿Qué implica esta declaración por parte del juez? ¿Qué implica? Anotemos esa pregunta. ¿Qué implica esta declaración del juez o de la jueza de la República de Colombia que declare la simulación y también la inexistencia del contrato o la nulidad? ¿Qué implica eso? Vamos a dar la respuesta. Implica que los bienes o propiedad, objetos de la simulación, como lo dijo el señor Windsor y otro joven de aquí del salón, creo que fue Uriel o Luis, no, uno de los tres fue, para que las cosas vuelvan al estado que son. Porque si yo presté con una prenda de garantía, esa prenda de garantía no puede desaparecer, porque en eso es que está afianzada mi seguridad de lo que es mío, ¿verdad? Ahí está, esa es la persecución, esa es la acción que está implícita ahí, que ya la vimos nosotros hace ratico. Entonces, ¿qué significa eso? Implica que los bienes o propiedad objeto de la simulación vuelvan al estado que es. ¿Y cuál es ese estado? Vuelvan al patrimonio del dueño original. Vuelvan al patrimonio del dueño original. No el chico este que le hicieron un préstamo en el banco. No. Al papá. Al papá. En ese supuesto. Y en el otro, porque dimos otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, podemos seguir. Profe, está bonito lo que está diciendo, pero ya usted dio jurisprudencia, ya usted dio definición de doctrinante, pero nosotros queremos otra cosa, profe. Nosotros queremos que usted nos diga de dónde sacó esa película.
Anótenla. Del 1766 del Código Civil. Del 1700, estamos estudiando teoría del negocio jurídico. Teoría del negocio y acto jurídico. 1766 del Código Civil colombiano. La acción de simulación tiene su fundamento allí, legal esencial. Cuando dice, esto lo voy a leer, no lo voy a dictar, porque eso ustedes lo pueden consultar, el estudiante de leyes, aunque uno, pues, ustedes saben, estamos en un curso. En el curso, ustedes saben, los que me conocieron personalmente, las personas llevan su código, otros lo consultan del celular, otros llevan su tablet, entonces lo busca uno y hay un estudiante dice, profe, yo lo tengo, venga, dice Richard, un ejemplo, vea, profe, vea, yo lo voy a leer. Entonces vamos a leerlo acá y ustedes lo anotan allí para que para su estudio o la persona que hoy le toca el cuestionario lo diga. Conforme el artículo 1766 del Código Civil, ¿en qué consiste en qué tiene fundamento la acción de simulación? Entonces anoten. Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efectos contra terceros. No producirán efectos contra terceros. Seguido. Perdón, profe, las escrituras privadas hechas. Las escrituras privadas hechas por los contratantes. Bueno, se los dicto si quieren. Para alterar lo pactado en escritura pública. Hechas por los contratantes para alterar en escrituras públicas no producirán efectos contra terceros. No producirán efectos contra terceros, punto. Tampoco lo producirán las escrituras públicas cuando no se ha tomado razón de su contenido, cuando no se ha tomado razón de su contenido, al margen de la escritura matriz, al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. Mire esta partecita, esta tesis que dice otra tesis de otra decisión que tomó la Corte Suprema en el 2002. Ya esta fue en julio. Es cortica la tesis. Como es sabido, cuando se habla de simulación, esto lo dijo la Corte, como es sabido, cuando se habla de simulación no se alude a un vicio en los negocios jurídicos, sino a una forma especial de concertarlos. O sea que eso no es vicio, yo se lo he estado diciendo desde la semana pasada. Y el vicio lo dimos el viernes. ¿Recuerdan los vicios en las declaraciones de las voluntades?
sino que la simulación es una forma de concertarlos conforme a la cual las partes, que ya le hemos visto con ejemplos, las partes de manera consciente y deliberada, que esa es la parte deliberada, disfrazarán la voluntad real de lo acordado. Disfrazarán la libertad real de lo acordado. Bueno, entonces seguimos. Seguimos con una pregunta. Acá muy interesante. De unas cosas. Don Windsor, muy buenos días tenga usted. Vea que hoy, no sé si fue usted, no sé si fue Richard o Uriel, que hablaron de volver las cosas a su lugar. ¿Fue usted? Sí, profesora. Y sobre eso también quiero hacerle una pregunta. Buenos días, profesora. Feliz Día de la Mujer y feliz día a todas las compañeras. Dios las bendiga grandemente. Quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento entra la figura de pronto de falsedad en documento público, profesora? O si es penalizable, porque pues la simulación lo que dice únicamente, pues está hecho el contrato, las partes acordaron hacer la simulación. ¿En algún momento puede entrar la falsedad en documento público y que esto se vuelva penal o no? Don Windsor, como lo hemos visto, por lo que hemos visto, don Windsor, aquí no se está hablando de falsedad, incluso lo está diciendo la Corte en esta decisión que le expliqué. ¿Por qué? Porque al banco usted no le va a demostrar nada raro que tenga vicios ni mucho menos, porque usted tiene su hijo, con usted casa el ejemplo, usted le va a vender con todas las de la ley, le va a vender el carro, entre comillas, a su hijo, con todas las de la ley. Ahí no hay ningún tipo de falsedad. Hay que mirar la situación desde otra perspectiva. La acción de simulación no tiene eso. ¿Listo, don? Por eso el aspecto penal es otra cosa. El aspecto penal es muy delicado, inclusive eso. Lo que pasa es que las universidades, las corporaciones, las instituciones universitarias son un poquito más como un buen padre, pues, para castigar a su hijo, pero usted sabe perfectamente, don Windsor, eso sucede en todas las instituciones universitarias, corporaciones. Vamos a hacer un ejemplo académico y en las universidades, que tanto estudiantes como docentes presentan documentos falsos. Usted lo sabe. Eso sí es típico penal, porque está presentando un título falso. Presentar un título de abogada, un título de administradora de empresa, por ejemplo, en mi caso, o presentar yo dentro de mi soporte, de mi contenido, de mi perfil, una desvinculación o una vinculación o un reconocimiento laboral o académico en mi hoja de vida que sea falso, eso enseguida fulminantemente me tienen que sacar de la universidad. Inmediatamente, porque eso es un delito. Eso sí es un delito. Eso es un delito con tip penal. Eso es, como usted lo dijo, falsedad en documento privado. Y sobre todo ante una institución. Yo he visto muchos casos de profesores que los han sacado de manera fulminante y eso no amerita ni siquiera que reclamen la cesantía, como dice uno, las prestaciones. Eso es muy delicado. Muy delicado, y en instituciones también, corporaciones universitarias. Dígame, Janet. Eso sí es penal. Como el médico legista que era psiquiatra en medicina legal y descubrieron que muchos años estuvo trabajando allí con documentación de educación falsa. Eso es delicado. Una universidad
inmediatamente se percate. Hay cargos que son muy delicados. Hay cargos, incluso el solo hecho de tú aspirar a ellos, Janet, y para el resto, para los que han preguntado por lo penal. Tú te puedes imaginar una aspirante a formar parte de una terna para aspirar a ser defensora o defensor del pueblo en Colombia, que por cierto es una figura europea, ¿no? ¿Tú te imaginas eso? Toda la cantidad de personas que le investigan su hoja de vida. Por eso la hoja de vida debe ser pública, debe tener efecto erga omnes. Profe. Eso es de, como dicen por ahí, vox populi. La hoja de vida de una persona que esté con gobierno tiene que estar allí, para que sea revisada. Y un estudiante también tiene todo el derecho, perdón, Brigitte, antes que se me vaya la idea. Esto es muy delicado, por eso yo a veces no le doy enseguida la respuesta, porque yo tengo que concluir la idea. Disculpa, Brigitte. Por eso ya te doy el espacio, por eso es un requisito ineludible, sine qua non, irrefutable, inexorable, ineluctable y, como a ustedes les gusta decir, impajaritable, que en todas las plataformas institucionales, corporativas y de universidades en Colombia, haya una parte, por ejemplo, en el caso de nosotros, que usted lo ha visto en la plataforma, ustedes tienen en la primera parte no solamente que tienen que leer cómo se automatriculan, que tienen que ver la clave de la matrícula, que tienen que ver el link de las clases. Miren, ustedes se comunican conmigo sin ningún problema, entran cuando quieren, salen cuando quieren, como si estuvieran en un salón de clase. Van al baño, reciben una llamada, con la diferencia que aquí no dicen permiso, profe, que voy a recibir una llamada, permiso, profe, que voy a ir al baño, sino que sale y entra, porque yo me doy cuenta, y yo me doy cuenta quién sí, quién no, porque eso lo manejo yo, eso no lo manejan ustedes. Y ustedes se darán cuenta que esa primera parte que entra antes de la primera sesión, ahí está algo que nosotros los docentes tenemos el deber de informarles a ustedes. Y la institución lo revisa y si no, nos pasa una cuenta de cobro. O sea, nos llama la atención. Nosotros tenemos que subirles a ustedes conforme lo dio la institución, no de las páginas que uno tenga, sino que es muy ultra, ni siquiera se dice ejecutivo, es muy resumidito, lo más casto posible, para que ustedes sepan cuántos años tenemos de experiencia docente, con cuántos años tenemos de experiencia laboral. En el caso mío, con empresa privada y gobierno, con las dos ramas del poder público. Yo no tengo experiencia con la rama judicial, sino con la ejecutiva y con la legislativa, con toda la legislativa. La ejecutiva solamente con dos, que es con el Fondo Nacional del Ahorro y con la Escuela Superior de Administración Pública. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que si ven algo raro, tienen que mirar a ver, bueno, a ver qué pasó, dónde se formó este profesor, o si es una persona que está aspirando a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, imagínense, tienen que verificar bien, inclusive cuando uno concursa o uno se postula, ustedes saben que la manera de vincularse uno con una corte, todos ustedes tienen la posibilidad, ahorita cuando sean abogados, postularse a algún cargo, ¿verdad? En el Congreso opera la cuestión de distinta manera. Allá uno tiene que recibir el aval. Primero uno pasa por un concurso, después, me estoy refiriendo para aspirar a una secretaría allá en el Congreso. Uno primero debe pasar por un concurso, después le dan el aval, ya sea el Senado o la Cámara, donde tú concursaste, te lo ganaste, te dan el aval, y otra es la postulación, que esa te la tiene que dar un congresista para la correspondiente secretaría
para que tú, tienes que ser un congresista de gran, pues, que esté mandando mucho allí, en esa comisión correspondiente. Usted sabe que son 7 comisiones constitucionales permanentes. Entonces, ¿a dónde voy yo? Ahí de paso les recuerdo esa partecita que es bueno que la sepan ustedes, porque ahorita vendrán momentos de convocatorias a través de la función pública, y ustedes saben que ya ahorita se los comento, ¿no? Porque ustedes tienen sus propias vinculaciones, pero otros querrán subir, otros querrán quedar, vienen procesos fuertes, porque tanto en marzo como en mayo se pasan por elecciones para que, es decir, en otras palabras, para no hablar tanto, a finales de agosto ya tendremos una nueva cúpula de gobierno en Colombia, en todas sus esferas, en todas. El nuevo Congreso, que se posesionará el 20 de julio del año que viene, tomará la posesión de la nueva fórmula presidencial el 7 de agosto del año que viene. Entonces ahí empiezan todos los cambios, todos. Y ustedes saben que esos cambios dependen precisamente del apoyo, y en eso se afianzan las políticas públicas. Vienen de los apoyos que vienen de sus corporaciones de elección popular. Entonces, ahí te doy esa respuesta relacionada con este tema, que fíjate que lo uno va abarradito con lo otro. Brigitte, tenías una, para que ya cumplí la idea porque quería decir todo ese espectro. Cuéntame, ¿cuál es la pregunta tuya, Brigitte? Profe, ¿cómo está? Bueno, la pregunta mía es un ejemplo, digamos, hay una separación conyugal, ¿cierto? Y digamos, se va a tener que hacer la disolución de la misma. Entonces, digamos que el padre, un ejemplo, tiene un vehículo y le hace traspaso a nombre de su hijo. Esto también sería, digamos, entraría a jugar en esa disolución. Todo lo que dice acciones simuladas, todo. Ahí no te está diciendo qué tipo. Incluso en lo familiar, fíjate los aspectos. Claro que yo te coloco son en el aspecto familiar. Y yo lo dije el viernes. En familia es donde se dan muchas cosas muy buenas, pero también como cosas muy complicaditas. Yo también les dije el caso que no se ve. Eso no es que yo lo vi. Yo no lo vi hace años, sino que eso se ve siempre, que papás que después que termina la relación con su pareja, puede ser la esposa, puede ser una compañera permanente, puede ser una esposa casada por los efectos civiles de cualquier religión, habido y por haber que tenemos acá, se produce una circunstancia, se dan unas circunstancias que son, dejan de querer, dejan de amar, dejan de considerar, y entonces al hijo y la hija también le pierden el amor, el cariño. Tú sabes que uno quiere lo que uno tiene de cerca, y son tan inclinados a la maldad que son capaces de renunciar al trabajo con tal de no cumplir. Y eso se ve. Te estoy dando el otro ejemplo que se da en relaciones de separaciones. Créeme que se da. Créeme que no es mentira. Se pierden y hay que buscarlos a través de... incluso hay estudiantes que uno tiene y le dicen, no, profe, cualquier cosa, porque como se da de todo, en los consultorios jurídicos llega de todo, como dice la canción. Entonces tú sabes que hay las personas que trabajan con la fiscalía, no en todos los casos, ¿no? Porque una persona que trabaja en aspectos secretariales no va a saber nada de esas cosas, pero otros que trabajan más fondo en cuestiones de investigaciones y todas las cosas, pueden conseguirte dónde está esa persona. Siguiéndole el rastro, como dicen por ahí, de un programa que nosotros tenemos acá, de dónde está su EPS, con qué EPS está, entonces las consigue, lo consigue. Tú sabes que esos son temas de investigación, pero hay muchas mujeres que les ha tocado hacer ese ejercicio, un ejercicio privado, con amistades y todo, para ver dónde está y presentarle la respectiva demanda. Pero esas cosas se dan, esas son cosas de muy mala fe, son cuestiones de muy mala fe. A ver, hay unas condiciones, vamos a irnos a un break, vamos a tomar un break
vamos a ver al regreso unas condiciones para que un negocio se considere simulado, y se los voy a hacer a través de la doctrina. Se los voy a resaltar a través de la doctrina, disculpen, de la jurisprudencia. Muy chiquitica es muy chiquitica, y les puedo dar inclusive hasta un resumen con el ejemplo que dio la misma corte. No es un ejemplo que yo inventé, sino la misma corte, para que no nos vamos a más preguntas, sino que eso quede ilustrado. Y después hablamos de entender del por qué sí, porque yo sé que me lo han dicho ustedes acá en clase y me lo han mandado en WhatsApp, de por qué declaración de simulación no afecta a terceros de buena fe. ¿Listo? Eso dejémoslo claro hoy. Eso es lo más claro y preclaro que hoy vamos a dejar, de muchas cositas que les he dicho ya, que son características muy de suyo, del proceso de simulación. Inclusive, les voy a leer después una tesis de la misma Corte Suprema de Justicia, ya más cercana, es del 2013, donde ella habla de la conciencia de los celebrantes, de la conciencia de los celebrantes. Definitivamente, Brigitte, y para el resto del salón, de los que participan, de los que escuchan, de los que tienen inquietudes y que las despejan a través de la misma profe, más adelante que las digo, o de pronto una pregunta que hace ustedes, entonces ahí le da la respuesta para otras personas. Este tema de simulación es un tema de buena fe, definitivamente. De buena, de mala fe, de conciencia, lo dijo la Corte. Eso se los voy a leer. Entonces nos vamos a ir, permítame aquí, con eso vamos cerrando y vamos a decir por qué se puede confundir o no con acción pauliana, que yo cerré con eso el viernes, y hoy vamos a cerrar aquí eso también nuevamente, y el término. La vez pasada un estudiante, no sé si fue Uriel o don Wilson o don Richard, que son los que más participan, o Mariana, inclusive tú, bueno, no fuiste tú porque fue un hombre que lo preguntó, la prescripción, por supuesto, con la simulación. Vamos a cerrar con eso. Vamos a hablar del término para iniciar la acción de simulación. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está Bermeo? Esos son los temas que vamos a tocar ahora de retorno. Acá estoy, profesora. Don Bermeo, si quiere le dejamos aquí a cuántos minutos. No quiero abrirlo de ver la cantidad de WhatsApp que tengo. ¿5 minutos? Sí, vamos a 5. Diga, 6 minutitos. 6 minutitos. Entonces serían a las 9:14, 9:15. Bueno, 9:15, déjenme lo coloco acá. 9:15 minutos. Listo. Listo, profesor. Permítame. Este tema de la simulación, uno creerá que no pasa, pero pasa mucho en Colombia. Pasa mucho en Colombia. Y ustedes saben, tuvimos una época muy terrible, bastante. Colombia hemos pasado momentos muy feos. Antes nosotros somos un buen país, somos buena gente, como dicen por allí. De verdad que sí. Pero para todas las cosas a los que nos hemos visto abocados, la sociedad civil ha sido bastante delicado, sobre todo en el tema de nuestras propiedades. Un caso, yo me di cuenta muy pequeño, le digo así, por ahí en el año 12, 13, estando yo en el fondo, una joven que fue princesa allá en un reino bien lejano en África, y ella se vino con bastante dinero en sus arcas, como dice uno, vino a vivir a Bogotá. Ese es un caso real. No voy a decir las circunstancias profundas del asunto, pero ella quedó prácticamente en ceros, porque en temas de propiedad hay que tener mucho cuidado con temas de los justos títulos y de los títulos inexistentes. Sobre todo hay que tener mucho cuidado. Bienes, propiedades donde haya sido colegio, iglesias, conventos, eso hay que tener mucho cuidado con eso,
vienen lo que se llaman las falsas tradiciones. Ay, eso es muy delicado. Ella quedó, si una persona que vino rica podría decirse que quedó, ella perdió. Bueno, yo al fin no sé, porque usted sabe que esos son procesos que se siguen, pero comprar bienes, eso nos lo dijeron a nosotros en un momento cuando nos capacitaron allá en el año 2011 y 2012, que nos capacitaron un notario de Colombia. No voy a decirlo qué notario fue, todavía lo es, un muy buen notario y una experta en temas de propiedades de la Superintendencia de Notarios de Registro. Ella todavía está allí. A petición del presidente del fondo de ese momento, nos hicieron una capacitación. ¿Y por qué les digo esto a ustedes? Están en el momento para decírselo. Les he dicho de que en Colombia hay pocos abogados expertos y abogadas en casación, que es la inspiración en que yo he estado haciendo estas clases entre el viernes y hoy. Son muy pocos los abogados y las abogadas expertas en casación en Colombia. Pero también aprendí yo algo de esos entrenamientos que nos hicieron a nosotros en el fondo. Dijeron este notario, de muy buen notario en Colombia, y esta señora muy experta en temas de propiedades de la superintendencia, que Colombia adolece, así lo dijo ella, que Colombia adolece, lo dijo una persona de respetable público, porque está allí, y si está allí todavía está es porque es una persona que sabe del tema. Ella dijo que Colombia adolece de abogados y de abogadas expertos en los temas de compraventas de bienes, en leer títulos, porque eso es como la cédula de nosotros, que dice que le parecía extraño, siendo un tema tan álgido, que es un derecho fundamental de nosotros, la propiedad, delicado, que los abogados no les preocupe este tema. Es más, hay personas que todavía no saben leer un certificado de tradición y libertad. Eso es muy delicado. Yo, muy personalmente, como Marlene Esther Bermejo Guzmán, no como docente, sino como una persona que ustedes se encontraron allí en el aeropuerto, haciendo una cola en un banco, qué sé yo, se los doy de consejo. Cuando se trata de nuestras propiedades, para arrendar, para subarrendar, para vender, para comprar, para lo que sea, tengan mucho cuidado y búsquense a una persona que sea abogada o abogado. Mejor inviertan un poquito, pero no pierdan todo. Entonces, ¿la idea dónde va? La idea dónde va. Que yo sé que, como les digo, ustedes están ávidos de conocimiento. Todos estos temas ustedes los van a ver poco a poco. Es más, sucesiones no lo van a ver ahorita. El tema de sucesiones, porque el tema de todo es nacer, y todo, nacer, crecer, procrear, dar frutos, y ya tú sabes la parte final, que es ineludible, es ineluctable, inexorable, impajaritablemente, pues, todos los que estamos aquí, en algún momento, la divina providencia nos dice, venga para acá, sin importar si somos mayores de 50, si somos menores de 18, si somos ricos, si hay unos que son pobres. Eso no tiene ninguna distinción de raza, de origen, de religión, de creencia, de nada. Miren, tantas personas hermosas, buenas, de una gran condición, y que participaron en el proceso constituyente se fueron y todavía podían hacer cosas buenas. Unos por la mano de Dios y otros por la mano del hombre, como en el caso del doctor
Álvaro Gómez. Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, entonces, vamos a continuar para ustedes que están tomando sus apuntes. Vuelvo y les recuerdo que mañana vamos a hacer la depuración, ¿vale? Mañana. ¿Cuáles serían las condiciones que debe reunir la simulación? Resulta que vamos a hacerlo conforme una sentencia del 2004 de la Corte. Tranquilo que todo eso está ya publicado para que ustedes ahonden en eso, porque yo sé que a ustedes les gustan esos temas. Se los voy a leer. La simulación debe reunir unas condiciones las cuales ha decantado la jurisprudencia que les voy a leer. C741 del 2004. Empieza diciendo así, es chiquito, todo esto son extractos. En la jurisprudencia se alude a ciertas condiciones que debe reunir la simulación. El profesor de la Morandier hace referencia a la primera. Las partes deben estar de acuerdo sobre el contrato que ellos celebran en realidad. Ojo con eso. Por eso nada de penal. Y yo se los había dicho el viernes. Segundo, el acto secreto debe ser contemporáneo del acto aparente. Ese top secret. Ese top secret debe estar contemporáneo porque, por ejemplo, la simulación no se va a hacer sobre un bien que ya yo vendí. Para nada. La simulación se va a dar sobre un bien que yo tengo. Así de sencillo. La simulación debe ser distinguida del acto posterior que revoca o modifica un acto anterior realmente convenido. Todo eso es en el proceso, ¿no? Ante el juez. Y tercero, tranquilo que aquí les da un ejemplo. Y tercero, el acto modificatorio es secreto. Su existencia no debe ser revelada por el acto aparente. Así, la declaración del encargo por la que una persona declara hacer una oferta por cuenta de otro sin dar a conocer inmediatamente el nombre de esta última. No contiene una verdadera simulación. A ver, aquí hay un ejemplo. Resumiendo lo que dijo la Corte, explica en esta sentencia, para que un negocio pueda ser considerado como una simulación, se requiere el conocimiento de ambas. Ojo con eso, para los estudiantes ahorita que preguntaban sobre lo penal y que don Winsor lo dejó aún más clarito con su intervención. Se requiere el conocimiento de ambas partes. Tanto del negocio público, ojo, él sabe que yo tengo un apartamento, como del privado. O sea, del que realmente se quiere. ¿Ya? Del que realmente se quiere. No para vender realmente, sino para ya tú sabes. Ambos deben ser simultáneos, lo dice la Corte. Lo está explicando la Corte, ni siquiera yo les estoy leyendo. Debe ser simulado y el negocio jurídico secreto no debe ser revelado por el acto que aparenta realizar ante los demás. Si ya consigue un testaferro, eso se llama testaferro. No se lo va a estar diciendo a los vecinos y a sus estudiantes. Ejemplo claro, a ver, aquí lo dice él, lo dice con Juan, con Pedro. Aquí en este curso no hay nadie que se llame Juan y Pedro. Juan realiza una compraventa con Pedro, pero el negocio que en verdad se realiza es una donación que lo tocó una joven aquí la semana pasada. Camila vende una casa a Lucía por 20 millones de pesos, pero en realidad el negocio secreto se celebró por 30. Y esto se da mucho, se los digo porque yo conozco un poquito del asunto. En los años que trabajé con el fondo, conozco un poquito. Eso se da mucho en las compras de los bienes raíces.
Pero ojo, no se hace con compraventa de estos apartamentos que se empiezan pagando y después como al año lo entregan, no, sino con propiedad, raíces usadas, antiguas. Porque como el préstamo por lo regular es el 30% y la persona no tiene ni el 5%, entonces hacen su situación se colocan en posición de acuerdo con el que le va a vender para que el Fondo Nacional del Ahorro o la inmobiliaria, disculpen, o la financiera les dé el dinero. La diferencia es que las personas prefieren que sea mejor con una corporación, una financiera privada y no con el fondo, porque el fondo se demora mínimo 3 meses, 90 días. De suerte, pues, cuando uno pues esté allá adentro y uno haga un negocio que uno realmente compre, como lo normal es que el que trabaja en el fondo, mal que bien, si tiene un buen crédito, puede prestar, puede solicitar un préstamo normal, común y corriente, como aquí. Ustedes son estudiantes y si quieren ir al consultorio, bienvenidos son. Igual allá en el fondo, igual en una financiera, igual que en todos lados. Usted es usted y sus propias circunstancias. Y si usted quiere comprar, compra donde usted quiera. ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre la declaración de simulación que no afecta a terceros de buena fe. Pero una cosa sí es clara y yo se los dejo claro. Yo sé que ustedes me están comprendiendo. No actúen porque crean que saben mucho de este tema cuando se trate de arrendamiento, cuando se trate de su arrendamiento, cuando se trate de compra-venta de sus bienes. No. Incluso, porque yo sé que aquí hay personas contemporáneas conmigo que tendrán apartamentos, propiedades que tienen el gravamen del patrimonio de familia. Y eso ya está costando una platica. No lo hagan de por sí solo. Porque a veces usted va a la notaría, a cualquiera. Hay buenos notarios y buenas notarias. Pero no todos los notarios son como este notario el que nos capacitó a nosotros en el 2011 y 12. Y tampoco todos los que están en la notaría, de pronto por el afán te dicen haga esto o lo otro. No, no hagan eso. Mejor, si no saben bien la movida, mejor busquen un abogado o una abogada que sepa de esto. Porque aunque sea abogado, hay abogados y abogadas que no saben leer un título valor. ¿Y qué título valor? Un título de propiedad. Así como la cédula de nosotros. Tiene su historia. Claro, coloque el número de su cédula ahí en la fiscalía, a ver, colóquelo ahí en el portal de la Contraloría para ver, colóquelo ahí en los antecedentes policivos para ver, colóquelo ahí en el Consejo Superior de la Judicatura para ver si tiene historia. Sí tiene historia, sobre todo los abogados y las abogadas. Delicado colocar ese número de cédula porque ya tú sabes, y ahí es donde está la cosa de los puestos. No todo puesto puede ser estar en posesión cualquier persona. Tiene que tener una hoja de vida no solamente profesional, laboral, sino de antecedentes. En Colombia se la cobra el Consejo Superior de la Judicatura porque son 2 que te dan. Si eres abogado o abogada que estás aspirando a un cargo. Tienes la otra, serían 3. La de la Contraloría General de la República, que es la fiscal. Tienes otra, vas para la 4ª. La PROCU, que son los antecedentes disciplinarios. Tienes otra, la policía, que hay personas que ya tú sabes, tú las ves tranquilamente caminando por ahí, pero no se pueden acercar al aeropuerto a tomar un vuelo, porque ya tú sabes. Es más, se los digo yo por testimonio, porque yo lo sé. Para tú, no voy a decir con qué entidades, para que no digan, ay, le gusta hablar tanto de esto y del otro. Hay entidades de gobierno en Colombia que para tu concursar te piden la declaración ante una notaría que contra ti no pende una demanda de inexistencia alimentaria. Sí, señora.
Sí, señorita, para algunos concursos te lo piden. Te piden esa declaración. O sea que estamos hablando de 7 vidas que tienen una cédula de ciudadanía, de 7 historias. Tú te podrás imaginar, 7 vidas, 7 historias tiene tu hoja de tu cédula de ciudadanía. Tú te puedes, no, y toquemos la otra, la de los reportes que te hacen cuando la persona deja de pagar ante el banco, ante una cooperativa. Sacar crédito. Ese es otro. Son 3 más porque esa es cooperativa, crédito y SIFIN. Serían 10 historias en tu cédula de ciudadanía. Ahora tú te puedes imaginar lo que nos dijo los asesores a nosotros en el 2011 y 12, cuando nos prepararon para trabajar allá en el fondo. Tú te puedes imaginar la historia que contiene este inmueble, por ejemplo, este apartamento. ¿Tú te puedes imaginar eso? La historia que contiene un apartamento y sobre todo cuando tú lo vas a vender. Tienes que estar primero que todo a paz y salvo con papá, no con el tío Sam, sino con el tío Kedian. No le puedes deber al tío Dian. Tienes que estar al día con el pago de tus impuestos prediales. Ojo que esto forma parte de la clase, porque este es de la sala civil y la sala de civil y de tierras. Tienes que estar a paz y salvo con la administración. Van 2. Si hay un gravamen de patrimonio de familia, tiene que estar QAP en 0 kilómetros. Y eso se hace ante un notario. Y es mejor que lo hagan con abogado y con abogada, pero con uno que sepa de esto. Porque cualquier abogado no sabe de estas cosas. Cualquier abogado no sabe de eso. Toma un título y esto le sabe cómo a qué. ¿Eso qué sabe? ¿Cómo se come eso? Hay certificados de tradición y libertad grandes. Y ojo, con un certificado de tradición y libertad de un inmueble, de una casa que haya por ahí pasado en su parte de atrás una servidumbre, un laguito, que no, eso fue hace mucho tiempo, nada, que fue de un colegio, que fue de un convento, ojo con eso. Bueno, sigamos. Por eso se habla de eso, por eso yo les hablo de eso, porque esos son temas muy sui generis. Esos son temas muy sui generis que yo te los digo y te los comparto porque yo trabajé en ese tema. Y para ayudar esto y hablar de la buena fe y de la propiedad, sería muy grave de mi parte ser egoísta no compartirles eso. A ver, la declaración de simulación no afecta a terceros de buena fe. La jurisprudencia ha considerado que la acción de simulación no puede afectar al futuro adquiriente si este es un tercero de buena fe. La acción de simulación se convierte ahí en letra muerta. Así lo ha dicho la Sala Civil y de Tierra de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En distintas sentencias, que ya les he leído varias. Vamos a ver qué dice esta. Vamos a leer la tesis de esta. En ese orden, aunque tratándose de inmuebles, la declaración de simulación produce la necesaria consecuencia de cancelar los registros respectivos, pues solo así se logra devolver el dominio al verdadero propietario. En este caso, es decir, que lo que tú vendiste, un inmueble que tú vendiste allá en cualquier lugar de Bogotá, en cualquier localidad de Bogotá, y lo registraste en la notaría esa de allá de cualquiera de esas localidades de Bogotá, nada, eso no tiene piso. Por eso aquí lo dice. Hay que cancelarlos, esos respectivos registros, porque eso solamente es una voluntad entre el testaferro y el deudor maloso. Entonces, en este caso, resulta improcedente la restitución jurídica y material del bien enajenado, porque la declaración sobre el fingimiento del negocio no produce efectos frente a la cliente de buena fe. Eso era uno de los temas que yo quería dejar claro hoy, porque de eso me estaban preguntando ahorita por aquí, alguien de ustedes. A ver,
aquí hay una cuestión que dice la Corte en el 13. La Corte Suprema dijo, voy a hablar solamente esa partecita. La apreciación de la buena o la mala fe del tercero dependerá respectivamente de si ignoraba o conocía la voluntad real. Oye, pero yo ¿cómo voy a conocer yo la voluntad que tiene esta persona que me quiere vender un apartamento en Bávaro, un ejemplo? ¿Yo qué voy a saber? Pero como ya yo sé cómo es la movida, yo ni siquiera lo hago a propio monto. Yo me busco un amigo mío abogado que sabe de eso, o una amiga abogada, para que me asesore. Por supuesto, yo le pago. Claro que él me va a cobrar más barato, ¿verdad? O ella. Tengo varios que conozco en la vida real. Yo no me atrevería. O se asesora a uno de personas de la familia que saben de esto, para uno ahorrarse la plata. Eso depende de quién tienes tú en la familia que sabe hacer negociaciones. Y si no las tiene, tienes que buscar un abogado o a una abogada. Por eso el abogado, a mí me parece más importante que el médico, porque el abogado te salva de todo. Pero tiene que ser un buen abogado. Vean. Entonces miren lo que dice aquí la Corte. Los terceros protegidos son los que creyeron en la plena eficacia vinculante del negocio porque no sabían que era simulado. Es decir, los que ignoraban los términos del acuerdo simulatorio. O dicho de otra forma, los que contrataron de buena fe a quienes el contenido de ese convenio le es inoponible. A mí no me pueden oponer una cosa fea sobre un apartamento que yo quiera comprar. No, señor, me tienen que responder. Y yo voy a acudir a la ley para que lleven ese apartamento a su estado natural. Y tienen que cancelar todos esos registros. Ah, no, que ya eso está registrado, profe Mari, ya tú no puedes hacer nada. ¿Qué? No, mi amor, voy a hacer una acción. Eso sí, toca someterse a la ley. Pero mientras eso esté en proceso, no puede seguir adelante la persona porque ya está la demanda impetrada, incoada, presentada. Dime, Janet. Profe, ¿me puede recordar, es tan amable la sentencia para revisarla? Bueno, esta última, que no la leí toda, donde habla de la buena fe, es la sentencia del 5 de agosto del 2013. Perfecto. Del 5 de agosto del 2013. ¿Qué número es, profe? Disculpe. Es con radicación 2004 raya 00103 raya 01. Listo, profe, gracias. Es la que habla de la buena fe y Listo. donde habla que a ti no se te puede oponer nada fraudulento, porque para eso tienes la acción, para que las cosas vuelvan, ya eso lo expliqué el viernes y lo expliqué otra vez esta mañana, para que las cosas vuelvan a su estado. Vamos a hablarlo, su estado natural. Vuelvan al patrimonio del deudor. Ah, no, es que eso está registrado. Ay, profe, eso está allá, en ese barrio por allá, más allá, que hay una notaría donde está la cárcel. Nada, allá hay que ir también, porque por allá hay una notaría. Bueno, allá en ese, yo no me acuerdo cómo se llama ese barrio. Bueno, mire. Miren lo que dice la Corte acá, para pasar otra cosita acá que es muy importante porque ya son las 9:44 y tengo que hablarle de esto comparado con la pauliana, como dice el viernes de la pauliana comparada con la simulación y decirle la prescripción. Ahí llegamos hoy. Miren, lo anterior deja un margen de maniobra a quien pretende defraudar a su acreedor. Pues, una vez simulado el contrato, mire lo que dice, escuche. Una vez simulado el contrato, simulación de simulación, disculpe, eso es sencillo. Ustedes, por favor, disimula, dice uno a la otra persona, disimula. ¿Qué es el verbo simular? ¿Y qué es el verbo simular? Simular es cuando uno tiene que hacer acopio del protocolo, de los buenos comportamientos, de no hablar cuando se está comiendo, de no hablar con la boca abierta.
Ahora, en pandemia, vamos a colocar un ejemplo bonito de simulación. Ahora la gente le ha tocado a la fuerza simular lo que antes no hacían, que eran tan indecorosos, eran tan maleducados. Ese bendito Transmilenio, yo cumplí ayer 1 año y 3 meses que no tomo un Transmilenio. Y le doy gracias a Dios de eso, y yo pido mucho por las personas que les toca tomarlo. Uno allí ve de todo es de todo. Y si tú vas sentada, todavía es peor, porque arriba, de pie, van personas hablando, y todo lo que hablan, bla, 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 bla. Eso es un paraguas. Te va cayendo, y por eso es que las personas se contagian mucho en los sistemas, se enfermaban esto, y por eso fue la cuestión de los... Y yo ahora veo con mucho asombro ayer que salí por ahí un ratico, cómo iban así. Dije, ay, Dios mío, pero es que la pandemia no se ha ido. ¿Cuántos millones de habitantes estamos en Colombia? ¿A cuántos han vacunado y por qué la gente bajó así la guardia? Ay, yo aborté los viajes de Semana Santa, porque yo pienso que después de la Semana Santa va a haber, ay. Vea, entonces vea, ahí toqué ese asunto porque, bueno, es un mueble que se mueve, necesita la ayuda de otro para poder moverse. Vea, mire, voy a leer esto para que ya nos vamos. La acción de simulación y acción pauliana se pueden confundir, porque las dos persiguen el mismo objeto. Yo lo dije el viernes y lo vuelvo a repetir, y con esto no lo digo más, ya capítulo aparte, esto le queda a ustedes para los contratos, disculpen, para los cuestionarios, y a mí para el lunes y el martes, para que empecemos con un ejercicio bonito el lunes y el martes. Porque es el mismo objetivo que tiene la acción pauliana y la acción de simulación es rescindir o revocar el contrato o el negocio jurídico que se llevó a cabo. Y los negocios pueden ser reales o simulados. Y cuando el negocio es real, procede la acción pauliana. Y cuando el negocio es simulado, naturalmente, procede la acción de simulación. Y porque ya se llama real, ya eso lo dimos y no lo voy a dar hoy. Ya eso está en un contenido de un cuestionario. Yo quiero que la niña... entonces, a ver, ahora, ¿cuál es el término para interponer la acción de simulación? Esta es otra pregunta. ¿Cuál es el término para interponer la acción? Con este cerramos, la acción de simulación. El término para interponer la acción de la demanda, por decirlo más claramente para muchos acá, es de 10 años, tal como se precisa en el siguiente artículo. Ahora sí me voy al artículo. Una vez expirado ese término, el acreedor defraudado no puede demandar nada, ni contra nada, ni nada. Se le perdió. No puede demandar la simulación del negocio jurídico cuestionado y no se cuentan con más recursos legales, ojo, recursos legales para evitar que el presunto fraude se consuma o materialice. Señores y señoras, con esto cerramos simulación, muy bien explicado, sé que así es, porque me costó hacerlo, me tocó hacerlo a mí, de tratadista, recurrimos a la doctrina, recurrimos a la jurisprudencia, nos armamos dentro de un contexto constitucional internacional, cerramos con ese tema. Yo quiero que, ahorita entró la llamada, me desconcentró, quiero que mañana los nombres de las, ya serían 10 con hoy 11 coordinadores de grupos, señorita Tatiana. Mañana los necesito para que aquí yo los llamo. Mañana los voy a llamar a ellos a lista y nos digan, les decimos que tienen plazo hasta el viernes a las 3 de la tarde, porque eso marca el 50% de la nota del lunes y martes, y recuerden que esa nota es el 60%. Si una persona que, por decir algo, saca 4, sacaría 2, qué pena, se los estoy diciendo desde ahora, porque la nota es
conforme las políticas públicas del Ministerio de Educación. Que la universidad no se manda sola y yo sí que menos. Ojo con eso. Bueno, y así es. Ojo con eso, mucho cuidado porque este es un tema de que Adán Hernández Montaña trabaja para el resto y el resto trabaja para él. Diana Duque trabaja para el resto y el resto trabaja para Diana Duque. O sea, hay corresponsabilidad y todos tienen que estudiar todos los cuestionarios porque yo no voy a preguntarle a Viviana Baos, a Catalina López, a Cristian Barón, a Alejandro Rosso, a Arturo Chávez. Yo no les voy a preguntar del cuestionario. Puede ocurrir que sí, como estamos en democracia, como puede ocurrir que no. Entonces, todos tienen que estudiar todos los cuestionarios. Y si un grupo, o dos grupos, o tres grupos no mandan el cuestionario, ¿qué significa eso? Que pierden el parcial. Porque si tienen un 4 y 2, 3 entre 2, ¿y el porcentaje dónde va? Bueno, si se quieren cuadrar, se cuadran. Tomamos la fotico. Wow, tengo 182 WhatsApp. Voy a tomar la foto. Es que como hoy es la conmemoración, no celebración. Bueno, hay muchas mujeres que se sienten contentas porque hemos logrado y hemos hecho muchos logros, pero nos falta mucho. Bueno, yo lo mando porque yo sé que necesitarán tomar algo, cuadrar algo. Yo lo mando aquí por mi propia cuenta y lo saco. Bueno, señores y señoras, el día también amaneció nublado. Vayan estudiando, hay bastante material. De hoy salen unas preguntas muy hermosas, muy bonitas. Ahí tienen varias. Ese material está subido. Lo tienen ahí, creo que ya está subido. De todas maneras, hasta el viernes todo en orden. Por favor, con los parceladores. Tatiana está haciendo muy bien sus parceladores. Entonces, Dios los bendiga, que tengan un día hermoso, se cuidan y nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias, doctora, muy amable, gracias. Buen día, doctora, que esté muy bien y feliz Día de la Mujer. Gracias. Gracias a todos. profesora. Gracias, gracias.